Bienvenidos a Cine Números. El día de hoy hablaremos de westerns mexicanos. Número 10, La Cebra. Inaugurando el top con una comedia estelarizada por Harold Torres, Jorge Adrián Espino y Jesús Ochoa, hablemos de La Cebra de Fernando León. Ambientada en la Revolución Mexicana, este largometraje sigue los pasos de Leandro y Odón, dos chicos que se quieren unir a las filas del ejército de Álvaro Obregón. Para conseguirlo, viajan al norte del país en una cebra que encontraron en un circo, creyendo que se trataba de un caballo gringo. A lo largo de su viaje se cruzan con un sinfín de aventuras. Tropiezan con un hombre que busca establecer una nueva república, escapan de un grupo de mujeres esclavistas y se pierden en el desierto. Pero cuando finalmente llegan a su destino, el jefe revolucionario los confunde con espías villistas y como prueba de lealtad les obliga a enfrentarse a un duelo. Esta película parte de la sátira y el humor negro para hablar de las facetas poco exploradas del cine nacional, las de los héroes anónimos de la revolución, pero su gran valor radica en hablar de temáticas universales como la amistad, la fraternidad, la esperanza y la venganza. Número 9. 600 millas. En esta película conocemos a Arnulfo, un joven traficante de armas, y a Hank Harris, un agente veterano de la ATF que vigila desde la frontera que divide a México y Estados Unidos. Después de un desafortunado incidente, el chico secuestra a Harris y emprende un viaje para entregarlo a sus jefes. Entonces, a lo largo de 600 millas, ambos se darán cuenta que la única manera de salir adelante será confiando el uno en el otro. Cuestiona la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia producida en la frontera por grupos criminales. Pero lo más interesante es que al humanizar a los personajes, permite al espectador empatizar con ellos sin reparar en sus orígenes o en los errores que han cometido. ¿Recomendación? Quédense hasta los créditos finales. Número 8. Desierto. Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan protagonizan el octavo lugar con una película de Jonás Cuarón. Esta película gira alrededor de un grupo de indocumentados que pretenden cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero cuando el vehículo que los transporta sufre una avería, se ven obligados a continuar su travesía a pie. Es entonces cuando los descubre Sam, un hombre violento que disfruta de eliminar migrantes. Con todo en su contra, el grupo deberá luchar por sobrevivir. Con pocos diálogos, pero muchísima acción, Desierto es una pesadilla filmada que retrata la realidad de miles de mexicanos que día a día cruzan la frontera ilegalmente, con el único fin de conseguir el sueño americano. Esta cinta lleva al espectador a vivir, a la par de los protagonistas, este frenético viaje de supervivencia a través del desierto de Sonora. En el número 7 tenemos Los Últimos Cristeros, de 2011. Ambientada a finales de la década de 1930, durante el último periodo de la Guerra Cristera, sigue las aventuras de un grupo de campesinos católicos que se niegan a aceptar las políticas anticlericales del gobierno mexicano. En medio de condiciones desfavorables y con recursos insuficientes, el grupo decide rechazar la amnistía ofrecida por el presidente en turno y resuelve continuar luchando en pro de la libertad de culto. Con el apoyo de su padre, el historiador Jan Merrier, Los Últimos Cristeros es un auténtico viaje al pasado, que invita al espectador a formar una opinión, sin tintes políticos ni religiosos, acerca del movimiento armado. Así, la película parte de la historia de un grupo de hombres que buscan reavivar la guerra cristera para hablar sobre el abandono, la enfermedad y la soledad en la tercera edad. Número 6. Sonora. Joaquín Cosío, Dolores Heredia y Giovanna Zacarías se hacen de la sexta posición, desarrollada en 1931, año en el que empezaron las deportaciones de chinos en Sonora y de mexicanos en Estados Unidos. Este drama gira alrededor de 12 personas desesperadas por cruzar el desierto sonorense con la intención de llegar a Baja California. No obstante, en su aventura se armarán y desarmarán alianzas, se confrontarán ideologías y la benevolencia hará frente a la brutalidad del ser humano. Con un pie en una película de acción y otro en el western, Sonora se sirve de una peculiar historia y un muy variado grupo de personajes, mexicanos y extranjeros, para hablar de dos temas que hoy en día le siguen costando la vida a miles de personas, la xenofobia y el racismo. Basándose en un episodio poco conocido de la historia de México, la película explora la condición humana frente a un entorno tan implacable como lo es el desierto. Número 5. Cómprame un revólver. En 2018, cimentada en la realidad de muchos mexicanos, la violencia, los feminicidios y los crímenes de Estado y la de las masacres. Situada en un futuro cercano, en el que las mujeres están desapareciendo, esta película narra la historia de Hook, una niña que lleva una máscara en el rostro para ocultar su género. Ayudada por su padre, un hombre atormentado por los fantasmas del pasado, cuidan de un campo de béisbol abandonado en el que los narcos de la zona se reúnen a jugar. Con el apoyo de un grupo de niños perdidos, la protagonista deberá sobrellevar su realidad y vencer al capo local. En Cómprame un revólver, Hernández Cordón hace dos fuertes críticas. Por un lado, cuestiona el poder que las autoridades le han concedido al crimen organizado, y por el otro, sentencia los secuestros y los feminicidios que se producen en México. Y partiendo de ello, crea una historia que, guardando toda proporción, recuerda a Mad Max. Número 4.
Chico Grande. Basada en un relato de Ricardo Garibay, este drama histórico gira alrededor de Pancho Villa, quien luego de su frustrada invasión al Nuevo México, Estados Unidos, herido de una pierna, se retira a la ciudad de Guerrero, mientras el ejército norteamericano, con el apoyo del gobierno carrancista, ingresa al territorio mexicano con la orden de capturarlo, vivo o muerto. El general se esconde en la sierra. Chico Grande, su soldado más leal, es el encargado de conseguir asistencia médica y no dudará en poner su propia vida en riesgo. Con Chico Grande, Felipe Casas, también director de la película de Zapata de 1970, ofrece una mirada más íntima a un personaje importante en la Revolución Mexicana, pero lo que la distingue de otros filmes de este mismo género es que evita la grandiosidad de los sucesos y en su lugar narra la historia desde la perspectiva de un soldado al que le ha sido asignada una misión: salvar la vida de su general. Número 3. Polvo, película en la que José María Jaspic debuta como director, basada en una historia real, protagonizada por Mariana Treviño, Adrián Vázquez y Joaquín Cosío. Este filme se desarrolla en San Ignacio, un pequeño pueblo de Baja California Sur, en el que nunca sucede nada. Corre el año de 1982 y un cargamento de polvo blanco cae del cielo, pero nadie sabe ni cómo ni por qué. 10 años después de haberse ido a probar suerte como actor en Hollywood, el Chato vuelve a San Ignacio para solicitarle a los habitantes que devuelvan los paquetes a cambio de un par de dólares. Durante su estadía, confrontará la posibilidad de recuperar su vida, su familia y al hijo que no sabía que tenía. Con tintes de comedia, Polvo es una película divertida que apela a la nostalgia e invita al espectador a reconciliarse con su pasado. Número 2. Cuentos de hadas para dormir cocodrilos. En el filme acompañamos a Miguel Arcángel, un hombre que debe volver a su ciudad natal. Luego de enterarse por su hermano que su padre está muy enfermo, a su llegada descubre que su casa ha sido abandonada. Ahí se encuentra con Isabel, una mujer que le dice que su padre y su hermano fallecieron años atrás. Entonces le comienzan a contar las historias que va de la Guerra de Reforma a la Revolución Mexicana, haciendo énfasis en Tranquilino, su bisabuelo, un hombre que cometió un crimen que ha perseguido a la familia a través de varias generaciones. Combinando elementos de realismo mágico con la historia de Caín y Abel, Cuentos de hadas para dormir cocodrilos hacen un recorrido cósmico por la historia de México, partiendo de la época de la Guerra de los 3 años, llegando a la actualidad, para ver cómo el pasado influye en las personas que somos ahora. Un retrato pesimista y melancólico de la realidad de México. Número 1. El infierno. Luis Estrada se hace del primer lugar con este filme de 2010. Este largometraje gira alrededor de Benjamín García, un hombre que tras haber sido deportado de Estados Unidos tiene que volver a su pueblo natal, encontrándose con un panorama desolador. La violencia y la crisis económica han devastado el lugar. Benny, como le conocen, se involucra en el negocio del narco para salir adelante. Ahí empieza a tener una vida de prosperidad, dinero, mujeres y violencia. El infierno utiliza una historia de mafiosos en México para denunciar los problemas que aquejan a la sociedad actual: la crisis, el desempleo, la violencia, la inmigración, la delincuencia y el narcotráfico. ¿Qué te pareció esta lista? Con información de Adrián Yogues, yo soy Elsa. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cine Números.